Vale. Listo, estamos grabando la clase. Perfecto. Bueno, ahora sí. El tema entonces es la suspensión y vamos a usar suspensión del contrato. Bien, ¿ahí lo están viendo? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Suspensión de cumplimiento y fuerza mayor. Hay dos artículos que se refieren a esta cuestión que vamos a ver ahora. Que si tienen el código a mano, el 1031 y 1032, a pesar de que están aquí transcritos. Suspensión de fuerza mayor lo puse en chiquitito, porque lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en... A ver, medida de autodefensa privada. Vamos a empezar por el artículo 1031 y les voy a comentar diciendo que esto tiene que ver, el tema de la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva, que es el otro tema que vamos a ver ahora, con la idea de anticiparse a la existencia de un daño. Entonces, es de alguna manera una cuestión preventiva. Por eso se habla de medida de autodefensa. Ustedes seguramente vieron o escucharon o leyeron de las palabras en latín del exceptio non ad impleti contractus y el exceptio non ritere ad impleti contractus, ¿sí? Que son antecedentes de esta cuestión. Antecedentes porque, cuando lean algunos autores, van a ver que, en definitiva, es más amplia la idea de la suspensión del cumplimiento. Suspensión y no excepción. Vamos a empezar leyéndolo, así empezamos a desgranar un poco la idea. El artículo 1031, directamente se tutela suspensión de cumplimiento. En los contratos bilaterales, vamos a ver que únicamente en ese tipo de contratos, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, que es otra característica, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Por eso yo les decía que era parecida a la exception non ad impleti contractus que estaba prevista en el código anterior que ustedes no vieron, pero bueno, existía. Hay antecedentes entonces. Es la exception non ad impleti. ¿Por qué es diferente? Porque vamos a ver que la suspensión puede ser deducida, dice, como acción o como excepción. Y acá habla de judicialmente, que es otra cuestión que ahora vamos a ir viendo también. Bueno, después dice que si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación. Eso es el total de todo lo que dice el artículo. Entonces, tenemos la primera cuestión, es que debe tratarse necesariamente de contratos bilaterales, ¿sí? Y se trata de si vamos a los términos anteriores, de una excepción dilatoria. Esto quiere decir que no produce cosa juzgada sustancial. O sea, cuando se traba judicialmente, ahora vamos a ver, porque hay algunos autores que opinan que la medida puede ser extrajudicial, y yo también creo lo mismo. Excepción dilatoria no produce cosa juzgada. Excepción dilatoria es justamente eso, es repeler una acción momentáneamente. Momentáneamente. ¿Por qué? Porque si la otra parte, como dice el artículo, cumple u ofrece cumplir, ya directamente la acción procede. Entonces, si es planteado como excepción, ¿sí?, que es el caso más común, si es planteado como excepción, o sea, alguien me exige el cumplimiento, judicialmente hablando, veámoslo así para interpretarlo mejor. Si alguien me exige el cumplimiento de un contrato, yo puedo presentarme, contestar esa demanda con una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Esta sería la exception non ad impleti contractus. No cumplo porque la otra parte no cumplió. Es una excepción dilatoria, o sea, dilata, pospone los efectos de esa pretensión. ¿Sí? Puede ser total o puede ser parcial, por eso se dice, bueno, no siempre las cuestiones son tan contundentes, o sea, un incumplimiento total. Bueno, a veces el incumplimiento puede ser parcial, y ahí lo van a ver en el ejemplo que le estaba contando del fallo de la Cámara mendocina, que el incumplimiento era parcial. Entonces, excepción dilatoria,
Pero guarda, no se queden con este título de excepción dilatoria, que vendría a ser una especie de naturaleza de la cuestión, porque eso ocurre únicamente cuando es planteada como excepción. ¿Sí? Si no, volvemos al tema de la suspensión. Yo sé que por ahí es un juego de palabras, pero la suspensión es porque justamente suspende los efectos de ese contrato. El efecto va a ser, en un contrato bilateral, el cumplimiento de ambas partes. Y en este caso, simultáneo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué suspensión? Vamos a los fundamentos primero, y después lo vemos. Fundamentos. Para Borda, es la buena fe y la moral, que es el libro que ustedes normalmente utilizan y la cátedra utiliza, que a mí en este tema no me parece muy completo y me parece un poco insuficiente. Puede ser que yo también suba alguna parte de algún otro libro, como por ejemplo el de Nicolau, que está un poco mejor tratado, sin ser muy extenso tampoco. ¿Por qué? Lo de la buena fe es obvio que es un fundamento básico para este tipo de instituciones. O sea, no puede haber una presentación si no existe una buena fe. Ahora, y la moral también. Pero la prevención del daño es, en el libro de Nicolau, uno de los supuestos que fundamentan esta institución. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la idea que les dije al principio. Lo que se quiere evitar es que se cause un daño. El daño causado sería el cumplimiento de una parte con el incumplimiento de la otra, en una obligación recíproca, como existe en los contratos bilaterales. ¿Sí? Entonces, a mí me parece un poco mejor el fundamento que contiene justamente esto que les puse acá, el vínculo de interdependencia que existe entre las obligaciones surgidas de los contratos bilaterales. ¿Por qué? Porque una prestación es el presupuesto de la otra. Entonces es elemental que yo tenga la posibilidad de defensa de no cumplimiento si la otra parte no cumple o en definitiva no garantiza cumplir. ¿Sí? Entonces, volvamos un poquito para atrás. Cuando yo les decía antecedentes, los antecedentes están en el derecho romano, los primeros antecedentes, en la exceptio non ad impleti contractus y la exceptio non reti ad impleti contractus. Pero los antecedentes más próximos los tenemos, como se los consigno de esta manera. Los principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT. Eso lo van a ver muchas veces y dice, ¿qué es UNIDROIT? ¿Qué es UNIDROIT? No lo van a encontrar así explicado. UNIDROIT es una institución europea que realiza estudios sobre derecho en general y es todo doctrina. Y a veces es contratado por determinados estados para que colaboren en la redacción de normas. En este caso, sirve como una cuestión doctrinaria y sirvió para el proyecto de Código Civil del 98 en el que estaba Alterini interviniendo, que él trabajaba para UNIDROIT. Entonces, los principios de UNIDROIT, a ver, lo tengo por acá, a ver si los puedo leer. Miren qué puntual. Cuando las partes han de cumplir simultáneamente, cada parte puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta que otro ofrezca su prestación. O cuando el cumplimiento ha de ser sucesivo, la parte que ha de cumplir después puede suspender su cumplimiento hasta que haya cumplido la parte que debe hacerlo primero. En definitiva, es más o menos lo mismo. ¿Sí? Siempre se escuda, digamos, quien es interpelado o accionado para cumplir el hecho que la otra parte no cumplió. Bueno, la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías también era ley vigente, es ley vigente acá en la Argentina porque por la ley 22765 se adoptó. Y bueno, la legislación comparada también existe, en el Código Civil italiano, alemán, suizo, brasileño, paraguayo, en varios. Con lo cual, no es algo extraño y es algo, diría que es algo prácticamente utilizado a nivel mundial. Y es razonable que así sea. Bien. Hasta acá se entiende, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Bueno, básicamente
puede operar únicamente en los contratos bilaterales. Las prestaciones recíprocas interpretables, ustedes cuando vieron la clasificación de los contratos, bueno, el bilateral se refiere al contrato sinalagmático, no solamente sinalagmático en su constitución, lo que se llama el sinalagma genético, sino el sinalagma funcional. Y esto más bien tiene que ver justamente con eso, con el sinalagma funcional, o sea, la permanencia de la interdependencia de las prestaciones. ¿Sí? Entonces, cuando se vulnera esa situación, o sea, que uno es interpelado a cumplir y el otro no, bueno, ese sinalagma se tiene que mantener. Entonces, es uno de los requisitos de procedencia para la suspensión. Obviamente que las obligaciones tienen que ser de cumplimiento simultáneo, porque si alguna de las partes tuviese un plazo previsto en el contrato, bueno, obviamente se va a amparar en ese plazo. Vamos a ver en el caso de la tutela preventiva que ahí también tiene incidencia esta cuestión, pero ahora la vamos a ver en el artículo que sigue. El incumplimiento tiene que ser incumplimiento de la prestación principal a cargo de la parte ante quien se hace valer la suspensión, aunque sea por fuerza mayor. Y ahí está la explicación de por qué en el título de la sección tercera dice suspensión de cumplimiento y fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el incumplimiento no tiene relevancia por qué no está cumpliendo. Esto no es una cuestión de fondo, no hace una cosa juzgada de fondo. Es una situación, una excepción, si vamos al caso de que fuera una excepción, dilatoria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, que lo interpreten. ¿Sí? Suspende la situación, pero queda pendiente los cumplimientos. Nadie dice que ninguna de las partes tenga que cumplir. Simplemente es, yo suspendo mi cumplimiento porque la otra parte no cumplió su parte, su obligación. Pero inmediatamente, a partir de que la otra parte cumple, yo tengo que cumplir. Entonces, no importa, aunque sea por fuerza mayor. ¿Sí? Entonces, el incumplimiento de prestación principal, y esa es otra cuestión, principal, ¿por qué? Porque como yo les decía, puede haber incumplimientos, un contrato puede ser una cuestión muy compleja, puede haber incumplimientos menores que no impiden que el actor pueda accionar para que yo cumpla con mi parte. Por ejemplo, el pago de un inmueble frente a la entrega, y yo no lo pago porque no funciona por la luz del pasillo de la escalera, por ejemplo. Y bueno, no, pero hay un incumplimiento acá porque algo menor, le estoy exagerando, pero no siempre son tan claras las cosas. Pero puede haber un incumplimiento menor, y bueno, en ese supuesto habría un abuso de derecho por parte del excepcionante, cuando quiere hacer valer la suspensión de sus obligaciones en base a un incumplimiento menor de la otra parte. Por eso la buena fe siempre tiene que primar. ¿Sí? Lo que se quiere evitar es un daño, no un aprovechamiento de una parte por otra. Entonces, les releo, incumplimiento de la prestación principal a cargo de la parte ante quien se hace valer la suspensión. Ustedes piensen que tiene que haber primero una acción por parte de uno de los contratantes que exige el cumplimiento. ¿Sí? No es un requisito, porque puede oponerse, como le leí en el artículo, por excepción, pero también puede ser por acción. Ahora volvemos. Que no sea imposibilidad definitiva, sino temporaria. Si la imposibilidad es definitiva, ya no apelo a una suspensión del contrato. Tengo que acudir a una cuestión resolutoria. Si no va a haber posibilidad de cumplimiento, no es que estoy dilatando mi cumplimiento porque el otro no cumple circunstancialmente o aún no cumplió. Si no va a cumplir porque es de cumplimiento imposible, ya no podemos apelar a este instituto. Y obviamente que quien reclama tampoco ofrezca cumplir. Si alguien ofrece cumplir, no me queda posibilidad de ejercicio de esta acción porque está previsto. ¿Sí? Yo les decía, ámbito de aplicación judicial, Borda o Centanaro dicen que únicamente es judicial. Nicolau interpreta que puede ser judicial o extrajudicial. Volvamos a lo que dice el artículo. Dice que la suspensión, me fui para atrás. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción.
Y acá queda una doble interpretación, porque dice, la suspensión puede ser deducida judicialmente. Puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción, o puede ser deducida como acción o excepción, pero siempre judicialmente. Yo creo que en la mayoría de los casos reales de exigencia de cumplimiento se inicia con una interpelación extrajudicial. Entonces, me da la idea, e interpretando la concepción del Código Civil y Comercial de anticiparse a una cuestión dañosa, que puede ser extrajudicial. Puede ser extrajudicial. O sea, ustedes imagínense supuesto donde alguien recibe una carta de documento de que le paguen cierto deuda en virtud de un contrato cumplido. Bueno, muy bien. Puede haber sido cumplido defectuosamente o puede no haber sido cumplido aún. Y yo tendría la posibilidad de suspender mi pago. ¿Sí? Yo creo, esa es una opinión mía, bueno, que parte de la doctrina también piensa lo mismo, creo que Mosé Iturraspe también pensaba lo mismo, con relación al tema de que puede ser reducida extrajudicialmente. ¿Eh? Si fuese judicial como acción, es una de las partes que pretende no ser demandada por la otra. ¿Sí? Dice, bueno, yo no voy a cumplir, y yo acciono diciendo, miren, yo no voy a cumplir porque la otra parte no cumplió aún, o no garantizó su cumplimiento. ¿Sí? Y la otra alternativa es lo que se llama la reconvención, que es una contrademanda, llamémosle así. Que lo van a ver cuando vean procesal. Si una persona es demandada, bueno, a su vez, en la contestación de la demanda, esta persona lo demanda por el cumplimiento. O sea, son demandas recíprocas. Entonces ahí también puede ser planteado como acción. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? A ver, no los veo. Ahí está, ahora los estoy viendo. Es sencillo, ¿no es cierto? Bien, a ver si quedan. Hay chat. Bien, sigamos. A ver, vuelvo al PowerPoint. Compartir pantalla. Perdón, profe, una pregunta. ¿El Power lo va a subir? Sí, sí, sí. El Power Yo es. no, porque estoy anotando para prestar atención, porque si no estoy No, anotando no, no todo. se preocupen. El Power lo estoy usando yo para tener cierta coherencia expositiva. Pero, y de paso no olvidarme algunas cuestiones. Pero sí, sí, lo voy a subir para que lo tengan ustedes. Sirve como una guía para estudiarlo. Pero van a ver que Perfecto, gracias. no está desarrollado extensamente en ninguno de los libros que vean, mucho menos en ningún apunte. Es poco el desarrollo. No se le da mucha importancia, pero es importante. Bueno, ahí vuelvo al... Acá estábamos. Bueno, entonces, los requisitos de procedencia. Bueno, hasta acá creo que... ¿Sí? ¿Había alguna pregunta? No. Ah, no, hay algún micrófono conectado, por eso. Hasta acá creo que se entiende lo que es el tema de la suspensión. ¿Sí? Es más amplio, pero para resumir esta parte, es más amplio que el criterio de la excepción de incumplimiento. ¿Sí? Entra la excepción de incumplimiento, la excepción de incumplimiento parcial y la suspensión de los efectos del contrato en cuanto al cumplimiento propio, en base al no cumplimiento aún de la contraparte. Ese vendría a ser el resumen. Pero bueno, acá estamos. ¿Con qué se relaciona directamente, y es el otro artículo del capítulo? Con la tutela preventiva. La tutela preventiva va más allá en la preservación de evitar un daño. ¿Sí? Y ahí lo tenemos a la vista, así que lo leo y síganlo conmigo. Tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio cumplimiento, hasta casi igual, si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño. Y ahí ya todavía no ocurrió, que es de contraprestación simultánea, sino que tiene un plazo la contraparte. Pero sufriese una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Repito, una parte puede suspender su propio cumplimiento. Yo tengo que cumplir ahora, la contraparte tiene que cumplir después.
Sin embargo, yo puedo acreditar, porque ahí viene una cuestión de prueba también, puedo acreditar que el cumplimiento que tiene que hacer la otra parte para cumplir, satisfacer la prestación que yo voy a recibir, sufre una grave amenaza de daño, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Yo veo que no me va a poder cumplir, o veo que está insolvente, entró en una situación de cesación de pago. Sin embargo, la suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes para que el cumplimiento será realizado. O sea, lo que se trata es de evitar un daño futuro. ¿Sí? Lo guarda. Tengo que acreditarlo. Los antecedentes son similares a lo de la suspensión de cumplimiento. La base es la misma. Pero guarda, hay algunas cuestiones preexistentes. Por ejemplo, en la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor, artículo 52, concede la tutela preventiva ante la amenaza de daño. Ya ahí hay un antecedente muy anterior a la existencia de este código. Esto obviamente, les digo, no estaba legislado en el Código Civil. Esto es nuevo, o más o menos en virtud de estos antecedentes que les estoy diciendo. Lo mismo en la compraventa internacional de mercaderías por la ley que les había dicho antes. Y acá lo transcribí directamente para que lo tuvieran a mano. Cualquiera de las partes podrá diferir, miren qué parecido, cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones, a causa de un grave menoscabo de su capacidad para cumplirla o de su solvencia. Muy parecido. ¿Sí? Habla de compraventa internacional de mercadería, no es el ámbito en el cual nos estamos desenvolviendo nosotros con el Código Civil y Comercial, pero fíjense qué parecido. Yo les decía, la carga de la prueba tiene importancia, tanto en la suspensión del cumplimiento como en la tutela preventiva, con más razón en la tutela preventiva. Pero acá tenemos que ver lo que dicen los códigos procesales. Los códigos procesales son locales, o sea, hay un código procesal por jurisdicción provincial. Tenemos un código nacional, que tiene previsto en el 377, y el código de la provincia de Buenos Aires, el CPCC, Código Procesal Civil y Comercial, artículo 375, dice que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido. Bueno, si yo voy a incumplir, al menos provisoriamente, mi obligación porque aprecio que mi contraparte ha perdido solvencia o no va a poder cumplir, más vale que lo cumpla, que lo pruebe, quiero decir. Yo tengo que probarlo. Quien invoque la tutela preventiva será quien deba acreditar el estado de insolvencia de la contraparte. ¿Sí? La tutela preventiva, de alguna manera, también se vincula con la caducidad de plazo. Que la caducidad de plazo probablemente ustedes lo vieron en obligaciones, pero no está mal recordarlo, el artículo 353. El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo, el que tiene plazo pendiente, si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes. Bueno, la apertura del concurso, el obligado al pago no hace caducar el plazo sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y todas las consecuencias previstas en la legislación concursal. No importa. Lo que quiero decir es que tiene un punto de conexión, la caducidad del plazo con la tutela preventiva. Bien, esperen que acá me está diciendo que queda poco plazo. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende todo, no es cierto? O sea, la suspensión, entonces, la suspensión está claro, va por un carril, pero tiene como presupuesto la existencia de obligaciones recíprocas de un plazo simultáneo. La tutela preventiva, el plazo está vigente para la contraparte. ¿Sí? Bien, perfecto. Yo les cuento solamente lo que les voy a subir para que lo lean. No, estoy hablando lo del fallo. Básicamente se trata de un incumplimiento, digamos, una demanda por escrituración.
sea, hubo una venta de 2 parcelas, el adquirente lo que hace es demandar a los titulares, a los vendedores, para que le escrituren una de las 2 parcelas que no le habían escriturado. Y ofrece pagar el saldo de precio. Entonces, ahí es donde plantean, es durante la vigencia del código anterior, pero el fallo ya es emitido con la vigencia del actual código. Entonces se citan ambas legislaciones, o sea, tanto la anterior como la actual. La anterior basándose en que el contrato fue realizado con anterioridad y en la doctrina que estaba expresada. Y en el actual porque las consecuencias, de acuerdo al artículo 7 del Código, se aplican a las consecuencias de los contratos en ejecución. Entonces, también es aplicado, o mejor dicho, es aplicado la ley actual. Entonces, ahí van a ver ustedes que la demandada excepciona diciendo, bueno, pero quien nos está demandando por cumplimiento no terminó de pagar. Entonces, no terminó de pagar. Nosotros no cumplimos porque no excepcionan, digamos, por la excepción non ritia de empleti contrato. Hubo un cumplimiento defectuoso. Entonces, excepciona. Y en primera instancia le dan la razón. Pero cuando llega a la Cámara, analiza más profundamente esta situación del incumplimiento parcial y los voy a spoilear. Les termina diciendo que revoca la sentencia de primera instancia y le da la razón al demandante por escrituración porque ofrece cumplir el saldo de precio. ¿Okay? No es tan extenso ni es tan complicado, simplemente tiene algunos términos que por ahí ustedes todavía no los conocen, como se refiere al aquo y aquem, por ahí sabe qué es, pero el aquo es la primera instancia y el aquem es la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones es la instancia superior que revisa la sentencia del inferior. Después eso puede ser a su vez apelado a la Corte, en ese caso a la Corte de Mendoza. A la Suprema Corte de Mendoza, Corte Suprema, no sé cómo se llamará, o Tribunal Superior. Pero bueno, ustedes léanlo y lo voy a subir todo eso. Y voy a ver si subo también, como les decía, a mí me gusta un poquito mejor cómo lo trata el libro de Nicolau. Seguramente no lo tienen pero es de Rosario, es de la Universidad de Rosario, Universidad Nacional de Rosario. Pero es muy, muy interesante. Así que en Borda no... uy, alguien está entrando ahora, pero ya estamos terminando. En Borda no está muy bien tratado, o al menos no me gusta. Hace mucho hincapié en como el tema de a quién le corresponde la carga de la prueba y demás, pero bueno, no me parece algo tan sustancial. Bueno, si tienen alguna pregunta, me la hacen o me mandan un mail, no hay problema, pero creo que esto es fácilmente entendible. Es un tema muy cortito, pero que, bueno, me pidieron que hace poquito que ir a la clase, a pesar de que estoy complicado, creo que más o menos se escuchó. Bien. Profe, yo tenía una duda con respecto a que no aparecen los dos temas, las dos cosas que vimos hoy, en el material de Borda. No, en Borda está. Lo que pasa es que está tratado muy breve. El manual de Borda, a ver, es en este. Ustedes lo tienen tratado. En efectos particulares de los contratos, sección de incumplimiento, sí está. Lo que pasa es que ya les digo, no sé, está bien, si lo leen de ahí está bien, no está mal, pero no sé, yo les voy a enviar otro más, ¿sí? Ahí está, ahí lo pude encontrar. Bueno, dale, ¿Lo listo. encontraste? Bien, perfecto. Sí, gracias. Bien. ¿Les quedó alguna pregunta de la clase anterior que vimos o les quedó alguna duda para terminar? Porque con esto ya vamos a terminar, ya no. Ahí estamos.